Se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano. La bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora María Laura Patiño, el economista Alfredo Vergara y el economista Ramiro Crespo. El tema que les hemos convidado a propósito de un reportaje que publicara el portal digital Primicias sobre el blanqueo de dinero en el Ecuador, en comercio, en sectores de la construcción, a sabiendas de que el Ecuador vive un régimen con dolarización y esto de alguna manera facilita esto. Leíamos en este reportaje como un consultor colombiano en seguridad, Hugo Acero, da cuenta cómo uno de los mecanismos más usados es el lavado de activos, proceso con el cual los bienes de origen ilícito se integran al sistema económico financiero legal, aparentando haber sido obtenidos de forma lícita, como describe la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, la UAFE. Y este experto colombiano dice, por ejemplo, el mercado inmobiliario, donde la libre economía formal termina de alguna manera aceptando este tipo de recursos para desarrollar grandes proyectos habitacionales, de oficinas, y de infraestructura. Ese dinero retorna después a las organizaciones criminales con amplias ganancias para blanquearlo en la construcción, en ferreterías y en todos los negocios donde se compra el material, convirtiéndose así en fondos lícitos. ¿Cómo enfrentar esta situación? Recordemos que el crimen organizado que blanquea dinero en estos sectores, comercio y construcción, en el 2009, según informe de las Naciones Unidas, representaba el 1.5% del PIB mundial y generaba 870 mil millones de dólares al año, 870 mil millones de dólares al año. Doctora María Laura Patiño, ¿cómo enfrentar este blanqueo de dinero en estos sectores importantes de la economía? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchos saludos, Ramiro, Alfredo, un gusto estar con ustedes aquí. Creo que es hora de que Ecuador se haga cargo de las responsabilidades que tiene respecto al control del lavado de activos y respecto a las cuales hemos visto ya problemas anteriores por el incumplimiento o por el poco cumplimiento o por la falta de capacidad técnica en introducir en la normativa local lo que se llaman las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, las famosas 40 recomendaciones. La última versión de estas recomendaciones es del año 2012. Ecuador, antes de 2012, en el año 2010 más o menos, en el proceso que se venía dando desde, podríamos decir, un proceso que inicia con la misma dolarización. Es evidente que la dolarización genera una serie de incentivos para que un país, una cosa similar está sucediendo, por ejemplo, en El Salvador. Un país dolarizado facilita muchísimo el lavado de dinero porque ahorra, evita lo que se llama el diferencial cambiario. Y desde la perspectiva de los expertos o profesionales en lavado de dinero, lo pongo entre comillas, ese es uno de los imanes para utilizar una jurisdicción específica para el lavado de dinero. Desde esa perspectiva, desde el mismo momento en que se incorporó a la dolarización en el Ecuador, hubo muchas recomendaciones técnicas y aquí está el economista Vergara, que llegó a ser incluso superintendente de bancos, donde se le pedía al Ecuador que tomara medidas serias y drásticas. En esa época se creó lo que se llamó la Unidad de Acción Financiera, la UAS, y luego hoy la UAFE, que no es exactamente lo mismo que había antes del año 2010, 2011, creo que es, pero de una u otra manera, el proceso de fortalecimiento del área de control de lavado de activos ha tomado muchos años y podríamos decir incluso durante los años anteriores, los problemas que probablemente se están cargando el día de hoy tienen muchísimo que ver con una laxitud muy grande que hubo del ente nacional encargado de asegurarse el cumplimiento de estas 40 recomendaciones del GAFI
por cumplir esas recomendaciones. Solo en esta última época estamos viendo, aparentemente hubo una visita del Gafilat, que es la organización que debe hacerle la evaluación integral al Ecuador, y entiendo por una publicación que está en la página del Gafilat, que esta evaluación mutua a la que todos los países deben sujetarse justamente para hacer una especie de análisis integral de qué tan cerca o qué tan lejos están del cumplimiento de estas mejores prácticas internacionales sobre el lavado de activos. Tiene que completarse ese informe hasta finales de este año. Ha habido 4 rondas de este tipo de exámenes, de evaluaciones mutuas, como se les llama, a nivel internacional, pero Ecuador aparentemente tiene un informe del año 2010 que no pasó, y luego aparentemente hay un segundo informe que le sacó de las listas de jurisdicciones cuestionadas en el año 2015. Y hasta ahí hemos llegado. Ecuador no ha participado en la tercera ronda y está ahora participando en la cuarta, lo que me parece muy positivo. Entonces, en este momento Ecuador está tratando de entrar a cumplir esas recomendaciones luego de muchísimos años donde se había alejado de las buenas prácticas bancarias en general y específicas en lavado de activos, lo cual me parece muy positivo. Y de una u otra manera, para cumplir con esas recomendaciones, se necesita un trabajo muy técnico, tanto de la unidad de análisis financiero y de otros entes que deben introducir este tipo de reformas, regulaciones, etcétera. No estoy muy segura, y eso lo podemos comentar después, si esta resolución polémica que han sacado y que ha sido ya impugnada incluso por abogados y otros gremios profesionales es lo ideal, pero me parece que Ecuador está con la intención y con la buena voluntad de cumplir, lo cual me parece muy correcto, porque lo que le pasó al Ecuador en el 2010 no puede volverse a repetir. Al Ecuador le pusieron en una lista negra en el 2010 y costó muchísimo trabajo el estar incorporado en estas listas negras por ser una jurisdicción que no toma medidas drásticas para controlar el lavado de activos, genera costos financieros adicionales porque sube el riesgo país y una cantidad de problemas que creo que aquí Ramiro o Alfredo lo podrán explicar. Sin embargo, sí se necesita que ese compromiso primero sea permanente, segundo, estas decisiones y estas resoluciones sean adoptadas de forma técnica y constante, y tercero, que básicamente se haga una discusión con la sociedad de la importancia que esto tiene. En el segmento anterior de este mismo programa se estaba hablando del crecimiento de la delincuencia organizada. Una de las razones por las que se habla muchísimo de que se produce este tipo de incentivos perversos, crecimiento del crimen organizado internacional e introducción en un país específico, tiene que ver precisamente con la, hasta diríamos, permisividad o laxitud que un país puede tener para el lavado de dinero. Es evidente que Ecuador ha estado lejos de las mejores prácticas internacionales por muchísimos años, pese a que, como digo, la dolarización le obligaba a tomar medidas. Creo que es hora de hacerlo, pero debe hacerse de una manera técnica, transparente y con una gran coordinación, tanto a nivel internacional como internamente. Bienvenido al economista Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos precisamente. ¿Cómo enfrentar este lavado de dinero? ¿Cómo darle mayor eficacia a las tareas del Estado en sectores en donde se ha podido penetrar, y hay algunos, se ha mencionado con la lectura de este reportaje, sectores como el comercio y la construcción? Buen día, economista Vergara. Buenos días, Miguel, y aprovecho para saludar de una vez a Ramiro y a María Laura, mis contertulios en esta ocasión. A ver, yo por lo menos hablaría todas las visiones a las diferentes posibilidades de control mayor o menor que ya existen y que han existido desde hace muchísimos años, prácticamente desde hace unas 2 décadas en toda Latinoamérica, ¿no? Desde que comenzó la cuestión del narcotráfico. Y más bien yo me concentraría en el caso del Ecuador, en la diferencia que hay cuando una institución de control, como es y ha sido tradicionalmente la Superintendencia de Bancos, cuando esa institución es total y realmente autónoma, entonces el control se facilita y se vuelve mucho más eficiente, independientemente de que las leyes o regulaciones existan o no existan. ¿Por qué?
cuando esa institución es autónoma y además es una institución que también tiene el control financiero, de liquidez y de solvencia de todo el sistema financiero, no solo bancario, sino las cooperativas, compañías de seguro, etcétera, etcétera, como era antes. Entonces, este tipo de estafas o incluso aquellas captaciones ilegales de dinero, es un hermano gemelo al lavado de activos, por lo menos el caso sonado fue el del caso Notario Cabrera, que comenzó a iniciarse en 1994, es decir, años antes de que nosotros nos doloricemos. Y comenzó a iniciarse porque muy perspicaz, se dio cuenta que con la nueva ley financiera que permitía al sistema financiero, a las instituciones captadores de depósito, a autoprestarse hasta un 60% del recurso de sus depositantes, me imagino yo que esa fue la idea del notario, se le ocurrió, bueno, yo también voy a ponerle un banco aquí en mi propia notaría, y lo hizo. Pero ese experimento comenzó a fracasar a raíz de la dolarización aquí en el Ecuador, no porque ya con una institución, superintendencia de bancos autónomos, había mejor control, no por eso, sino por la inmensa devaluación que hubo a 25.000 sucres por dólar, y este notario, pues cómo le explicaba a sus clientes, pues ya que tenían una década de haberle promocionado a su negocio, cómo le explicaba que ya no podía devolverle los sucres porque ya no existían, que hoy le iba a devolver $1 por cada 25.000 sucres que hayan depositado. Eso lo resquebrajó y se sabe, cuando se ha hecho la investigación sobre este caso, que es un caso medio emblemático, incluso medio hasta paradójico dentro del Ecuador, el caso del notario Cabrera, me refiero. Comenzó pues los problemas de él, a sentir problemas de él, incluso de tipo personal, que eventualmente condujeron a su muerte allá 5 años después de 1995. Economista Vergara. Pero en todo caso, aparte de la anécdota que eso significa, sí, para mí la mejor solución, la solución integral, estructural, es mantener un organismo de control que debería ser, por lógica, la propia superintendencia de bancos. Ahora, si me permite, a propósito de eso. Totalmente autónomo, es decir, fuera de toda influencia política. Claro, perfecto, la superintendencia de bancos, dice usted, pero ¿no habría que también exigir la actuación de la superintendencia de Economía Popular y Solidaria que maneja, controla las cooperativas de ahorro y crédito? Al decir yo superintendencia de bancos, me estoy refiriendo a la superintendencia de bancos clásica, aquella que había antes y que hubo del 2000 hasta el 2008, en esa época gloriosa donde el Ecuador creció a la tasa más alta en promedio de todo el mundo, a nivel mundial, mucho más alto que Latinoamérica, donde hubo cero endeudamiento externo, superávit fiscal continuo, reducimos a la mitad el índice de pobreza, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas. Esa época maravillosa que Ecuador se acercó y comenzó a caminar en los predios del primer mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre del año 2008, porque el 1 de enero, pues al día siguiente, entró en vigencia la dolarización de Montecristi y se sepultó la dolarización de mercado. A eso me estoy refiriendo. Ahora que después se crearon, pues ya en la Constitución de Montecristi, la cuestión de instituciones solidaria y control, etcétera, etcétera, y todas las demás cosas que ya mencionó pues María Laura y algunas otras que no han sido mencionadas, eso para mí es secundario. La verdad es que es secundario. Una solución integral tiene que ser totalmente, digamos, manteniendo el espíritu de control. Ahora que se pongan pues una superintendencia de solidario, fiscal, etcétera, es secundario. Si se quiere mantener, pues porque así da la propaganda. Pero también para controlar a las cooperativas, también hay que controlar a las cooperativas. Lógico, si usted se quitaron las cooperativas de la superintendencia de bancos, obviamente la superintendencia de bancos autónomos pues ya no puede entrar allá. Claro, habría pues que poner entonces la superintendencia de cooperativas también a manera autónoma, pero yo considero que el Ecuador es muy pequeño como para comenzar a separar
acciones y definiciones que tienen un mismo propósito. Debería ser, en mi criterio, la superintendencia de banco, pero si el gobierno de turno considera que no, pues entonces que se forme una de estas comisiones financieras o monetarias o como quiera, que tengan una especie como de cúpula sobre todas estas instituciones ya pequeñas que vendrían a ser las que usted ha mencionado, y que, donde se incluiría también una superintendencia de bancos totalmente inefectiva como es la superintendencia de bancos actual. Pero eso, digo, no es hablar de cuestiones estructurales. Yo prefiero, si quieren poner una capa sobre todas esas instituciones, perfecto, háganlo, pero con autonomía. Perfecto. Con autonomía. Bienvenido al economista Ramiro Crespo. ¿Cómo ve esta situación en dolarización, así como ha sido muy beneficioso para la estabilidad de los ecuatorianos el manejo del dólar? También se perfora a través de estas acciones, como han sido denunciadas, del blanqueo de dinero en sectores importantes como la construcción o el comercio. ¿Cómo actuar frente a ello? Economista Ramiro Crespo, buen día. Muy buenos días, saludos a María Laura, a Alfredo. Es un gusto estar en esta entrevista con ellos. A propósito del notario Cabrera, La Vanguardia de Barcelona vino hace años a hacer un estudio precisamente el caso del notario Cabrera. Y resultó que el negocio del notario Cabrera pudo tener éxito muchos años porque, según La Vanguardia, se dedicaba al financiamiento del contrabando de combustibles. Con eso podía pagar intereses muy buenos, porque realmente el margen entre el valor del combustible en el Ecuador y los países vecinos le permitían al notario Cabrera pagar tasas muy altas, cumplir y a la vez tener un enorme margen de utilidad. También se acordarán que un avión, creo que de las Fuerzas Armadas, etcétera, apenas murió el notario en un cóctel de juventud, de drogas, de altura de Quito, y lo que pasó es que las Fuerzas Armadas, de pronto un avión, metiendo, claro, voló. No solo un avión, el informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción da cuenta para el registro histórico. Usaron el Sabreliner, usaron el Twin Otter, es decir, algunos aviones, algunos vuelos hicieron a Machala. Y sabían a dónde ir, y fueron a la casa del notario Cabrera, donde me encontraron dinero en efectivo, en cajas de zapatos, etcétera, porque ya finalmente el sistema financiero de la zona había decidido no aceptarle tantos depósitos al notario. Ahora, ¿por qué fueron a retirar el dinero allá? No se sabe luego qué pasó con ese dinero. Era porque seguramente muchos de ellos eran socios en esto. Entonces, esto me lleva a la siguiente reflexión. Si en Estados Unidos, por 4 años que se prohibió la venta del alcohol, la venta legal, digamos, del alcohol, se creó el crimen organizado. Antes había crimen, pero no organizaciones criminales, tanto que hicieron una enmienda para prohibir la venta del alcohol, y luego una enmienda constitucional, y luego tuvieron que hacer, siendo muy difícil en Estados Unidos hacer otra enmienda para legalizar nuevamente. Todo un periodo de 4 años, porque se les fue de las manos el crimen organizado. Si eso pasa en 4 años, en el Ecuador, con 50 años de permitir este arbitraje que nunca se acaba, esto de comprar barato en un mercado para vender alto en otro. No, obviamente, después de 50 años de eso, aquí tenemos crimen organizado, muy bien organizado.
y obviamente está permeado en muchas partes de la sociedad, como bien decía, creo que en el panel anterior, algunos de los participantes. Entonces, ¿y qué es lo que está? Y eso se ve cuando, por ejemplo, tenemos los subsidios. La gasolina es difícil, imposible prácticamente quitar los subsidios. Luego se completa con tener empresas públicas que no tienen balances auditados. No tienen balances auditados al día, hecho por empresas expertas. No hay empresa pública que tenga un balance actualizado al día. Por ejemplo, Petroamazonas, el último balance auditado en los últimos estados financieros que yo he visto es el 2014, donde se abstiene el auditor de dar opinión porque Petroamazonas en ese momento no cumplía con los decretos del presidente y obviamente el ministro de Energía, porque Petroecuador no confirmaba si los barriles que Petroamazonas decía que le entregaba en verdad los había recibido o no, y porque no podía reconciliar caja y bancos. Claro, economista Crespo, ¿y esa debilidad institucional debilita los controles que debiera haber? Una organización ya puesta en su lugar. Entonces, cuando luego viene la dolarización, $1 en el Ecuador, $1 en un país dolarizado, es $1 en Wall Street. Eso se lo he dicho desde el primer día, y por eso el lavado del dinero se volvería más fácil haciéndolo a través de instituciones financieras del Ecuador, porque ya se está manejando dólares y no habría el riesgo, como se dijo anteriormente, del tipo cambiario. Entonces tenemos ya una estructura de crimen organizado que viene hace mucho tiempo, muy sutil. Tenemos la dolarización, pero por otro lado tenemos organizaciones. Veamos el caso de la Expol. Por ningún lado se le ve a la UAFE. La famosa UAFE no aparece por ningún lado en el tema de la Expol. Mientras que a una pequeña casa de valores le tienen llenando 1000 reportes por pequeñas transacciones, las transacciones inmensas que se hicieron en el caso de la Expol no fueron reportadas, que yo sepa, por la UAFE. Y aparte de eso, los entes de control, ojo, un problema que tienen los entes de control es que muchas veces se vuelven cautivos de los controlados o cautivos del gobierno de turno, y era obvio que el gobierno de Correa, por ejemplo, estaban cautivos por el gobierno. Entonces tenemos que la Superintendencia de Bancos no cumplió su obligación con la Expol, la Superintendencia de Compañías, es increíble que teniendo que regular el mercado de valores haya permitido que, por ejemplo, después de haber sido intervenida Ecuagran y del Corp, se haga una nueva emisión de obligaciones de estas empresas para colocar al ISPOL, al ISFA, a la Corporación Financiera Nacional y creo que al BIES. Entonces, realmente la Superintendencia de Compañías actuó muy mal y probablemente fue cómplice. Y la Contraloría tampoco actuó. Entonces, la Contraloría y la Superintendencia de Compañías fueron informadas por la Bolsa de Valores de Quito de lo que estaba pasando, por ejemplo, y concretamente en el tema de Ecuador y del Corp, y se le pidió investigación y más bien contestaron con unas regulaciones excesivas que era una cortina de humo para disimular que estaban trabajando. Claro. A propósito de eso, quisiera plantearles cómo mejorar, doctora María Laura Patiño, cómo mejorar los controles y prevención del lavado de activos
especialmente en sectores en donde se sospecha que hay un lavado mayor, como la construcción, el comercio. En este reportaje se daba cuenta de incluso se extiende, no solo en el sector de la construcción, se blanquean dinero y vuelve a recircular, construcción, ferreterías y en todos los negocios donde se compra este tipo de material. ¿Qué medidas debieran adoptarse y cómo enfrentar esto? Creo que quiero retomar lo que acaba de mencionar Alfredo sobre la institucionalidad misma que regula, que supervisa al sector financiero. Primera cosa es que este tema, las medidas, las recomendaciones del GAFI, porque son transversales, todos los sectores, sectores financieros, mercados de valores, bancos, cooperativas, etcétera, caen en alguna de las categorías que el GAFI exige sean apropiadamente reguladas y se introduzcan las medidas apropiadas justamente para mitigar este lavado de activos. Por ende, tiene razón Alfredo en el sentido de que partimos de una institucionalidad, de unas leyes apropiadas para darle eficiencia, efectividad en la supervisión financiera en general a cada una de las superintendencias, y desde el punto de vista de regulación específica para el lavado de activos, le corresponde a una entidad especializada que se encarga de alguna manera traducir estas mejores prácticas internacionales a nivel nacional y aplicarlas de forma transversal, desde esa perspectiva. Es correcto lo que dice Ramiro, la UAFE ha mostrado signos clarísimos de mucha laxitud o ineficiencia durante los años permisivos, donde se ha debilitado no solo esta área de control de lavado de activos, sino la institucionalidad en general. Una de las cosas que se miden en estas evaluaciones mutuas es la calidad institucional. Se mide qué tan permeada está una institucionalidad, qué tanto sí cumple o no cumple con su función. Y es evidente que todos estos procesos de cambios institucionales y legales que ha habido no han sido necesariamente encaminados a mejorar este control del ingreso de capitales oscuros que pueden provenir del narcotráfico, pueden provenir del financiamiento del terrorismo, que es otra de las cosas que se cuida mucho a nivel internacional, pueden provenir de la misma corrupción, pueden provenir recursos del crimen organizado, del contrabando, como acaba de mencionar. Pero mira, el origen de estos fondos es múltiple, no se puede pensar solo en lavado de activos como se piensa en el dinero del narcotráfico, por ejemplo. Entonces, sí es cierto que si la institucionalidad no funciona, si me permite, doctora María Laura Patiño, el ejemplo, a propósito de lo que señala, el ejemplo de Carlos Poli, sacó dinero, se comprobó $8 millones inicialmente de Odebrecht, sacó 3 cuentas en Panamá, de Panamá a Miami, trató de lavar, pero felizmente en Estados Unidos funcionó las investigaciones y se llegó a determinar el trayecto de este dinero para el lavado de este contralor que hoy está preso en Miami. Es bueno que lo traiga a colación, porque los juicios en los Estados Unidos, tanto con Carlos Poli como con el señor Chacón, el señor Vaquerizo y una larga lista de personas naturales y jurídicas vinculadas a Ecuador, están vinculadas con lavado de activos. Uno de los principales cargos que hay en las autoridades americanas con este grupo de ecuatorianos es el lavado de activos usando jurisdicción americana. Eso sucede en los Estados Unidos, pero nosotros no hemos visto juicios sustanciales relacionados al lavado de activos aquí en Ecuador que hayan tenido resultados efectivos que de alguna manera generen el precedente correcto para desanimar a quienes usan esta institucionalidad laxa, esta legalidad como túneles para el lavado de dinero. Entonces, en el artículo que estábamos revisando, en el artículo sobre el uso del sector de construcción, se habla, por ejemplo, de que apenas han ganado 2 juicios relacionados con lavado de activos de un grupo grande de juicios que ha sido iniciado por la UAF en los últimos años. Cuando yo hablo de a nivel transversal, lo principal que debe regularse es el sector financiero. ¿Por qué? Porque más del 70% de los capitales, incluyendo el lavado de dinero, circulan a través del sector financiero. Hay un 30%, estoy hablando de estudios internacionales, hay alrededor de un 30% que usan otros canales que también toma en consideración la UAFE. Por ejemplo, el sector inmobiliario está directamente vinculado se le imponen una serie de condiciones para asegurarse que el sector inmobiliario, los corredores de bienes raíces, otros profesionales libres como abogados, auditores, contadores, que tienen de alguna manera
a la posibilidad de generar estructuras creativas para facilitar el lavado de activos, tengan al menos que guardar, primero, un control adecuado de quiénes son sus clientes y también mantener archivos y reglas suficientes que le permitan en un momento determinado a las autoridades de control, sea la UAFE o sea cualquiera de estos órganos de supervisión financiera de los que estamos hablando, tener acceso a esa información y tomar medidas, iniciar juicios y llevar a feliz término. Eso es lo que se prevé para estos otros sectores que no son necesariamente financieros, pero que también de una u otra manera participan en el lavado de activos. Pero, como decía también Ramiro, y aquí le voy a poner énfasis, la sobreregulación financiera puede tener efectos contrarios. El hecho de que se sobreregula, se impongan condiciones excesivas a participantes en el mercado puede distraer los pocos o muchos recursos técnicos y de revisión que pueden tener estos órganos de control. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con esa normativa que acaba de sacar a última hora la Unidad de Análisis Financiero, que yo entiendo que tiene que ver con esta visita que Gafilat les ha hecho en marzo, y sacan una regulación donde le están imponiendo similares requisitos a los que se les impone, y son las buenas prácticas internacionales, a órganos del sector financiero, a todo este grupo de participantes, abogados, profesionales, y les van a obligar a hacer reportes que van a simplemente acumularse para una institución muy frágil o muy débil como la UAFE. Y yo dudo mucho que vayan a tener la capacidad ni siquiera de revisar, y peor cuando estoy diciendo que este tipo de imposiciones o de obligaciones que se están haciendo no están ni siquiera consideradas o recomendadas por las mejores prácticas internacionales. Ahí, a mi modo de ver, ahí hay una confusión respecto a cómo deben implementarse esas mejores prácticas internacionales. Mientras tanto, el sector donde se maneja el 70% del lavado de activos, que es el sector financiero, debería fortalecerse la supervisión a través de las instituciones de control específicas, especializadas, como acaba de decir Alfredo, la Superintendencia de Bancos, la de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Compañías, que también regula el sector seguros. Por cierto, el sector seguros es otro de los áreas que se exige mucha regulación, porque es una de las áreas más susceptibles a que se la use para lavado de dinero. Efectivamente. Entonces, sí hay un problema desde la perspectiva técnica de la institución que debería manejar estos procesos y coordinar y coordinar incluso a nivel nacional o internacional. Sí hay un problema de interpretación y sí hay un problema también de la calidad de cada una de esas instituciones que nos ha dejado mucho que desear en los últimos años, y la calidad de regulación que ha estado saliendo. Y eso no está ayudando a solucionar el problema. Economista Alfredo Vergara, ¿qué medidas debieran adoptarse adicionalmente para estos controles? Como bien decía la doctora María Laura Patiño, y el ejemplo que se ha puesto de lavado de activos, como fue el contralor que usó el sistema bancario y financiero, envió a Panamá, de Panamá a Miami, pero lograron seguir la ruta del dinero hasta caerle en la justicia americana. A ver, nuevamente repito, a veces las soluciones válidas son aquellas soluciones integrales, estructurales, globales. Porque todas las demás cosas que están bien, porque nadie puede decir que tal regulación que obliga a declarar cuando uno tiene más de $1,000 cash, etcétera, etcétera, son malas. No se puede decir que son malas. Lo que digo es que distraen la atención a lo que es verdaderamente importante para un país. Y aquí diré una cosa: la dolarización de mercados, me disculpan que siga insistiendo, porque yo creo que eso es lo más importante que ha sucedido en el Ecuador dolarizado, la dolarización de mercado. ¿Qué es lo que hacía la dolarización de mercado? Sencillamente cogía pues del hecho práctico, real, ipso facto que hubo, que el Ecuador renunció a la emisión de dinero e impresión de dinero. Es decir, renunció a lo que significa política monetaria y política cambiaria. ¿Y quién se hizo cargo? El único sector que podía generar la nueva moneda, que podía generar dólares, que era la sociedad civil. Y eso sucedió en esos 8 años. Fue la sociedad civil la que quedó a cargo del control de flujos y reflujos de dólares adentro del país y salida del país, etcétera, etcétera. Sin ser gobierno, que es otra cosa importante. Recordemos que en esos 8 años, o en esos 6 primeros años, hubieron 5 presidentes, 2 golpes de Estado, y fue la sociedad civil la que se
encargó de, en la práctica, instalar el nuevo sistema llamado de dolarización y que posteriormente se la denominó dolarización de mercado para separarla de la dolarización de Montecristi, que comenzó a regir a partir del 1 de enero del año 2009. Esto, digamos, puesto así en un telón de fondo, ¿no? Yo creo, Miguel me va a disculpar, sé que es la última intervención, y aprovecho para ti porque creo que la situación actual del Ecuador, aparte de lo que estamos viendo ahora, es extremadamente difícil, extremadamente delicada, porque nuestra capacidad de pago de la inmensa deuda externa, que solo la deuda externa está ya llegando a los 60.000 millones, nuestra capacidad de pago está mucho. Y se acerca peligrosamente septiembre de este año, donde hay el primer gran pago, que yo no sé qué va a hacer el gobierno. No creo que pueda subir más tasas de impuestos, porque no hace. En fin, lo que quería decirle, no quiero agregarme mucho más. Miguel, yo sí creo que sería importante que un programa tan y de tanto público que tiene Radio Democracia, algún programista dedica un debate que qué sería conveniente para el Ecuador, si continuar con la dolarización de Montecristi o tratar de reactivar la dolarización de mercado. Un debate abierto con cifras, no políticos, si quieren que sea político, no importaría, pero sí me parecería que sería conveniente para el Ecuador y obviamente también para Radio Democracia y para usted, Miguel, que es tan buen periodista, discúlpela. Muchas gracias. Aprovecha esta ocasión. Le tomamos la palabra para hacer un análisis responsable sobre eso. Economista Ramiro Crespo, ¿qué medidas adicionales debieran adoptarse para este control del lavado de activos, del blanqueo de dinero en sectores importantes? Como sé que el tiempo está corto, voy a ser muy concreto en la respuesta. ¿Qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero es hacer el dinero sucio o ilegal, lavarlo y hacerle dinero limpio o legal. Entonces, una de las maneras de reducir el lavado de dinero es evitar que el dinero se ensucie para comenzar. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de la prácticamente ya general, creo que ya va a ser ley federal, legalización del comercio y consumo de marihuana. Entonces, en vez de ser una cosa manejada suciamente por mafias que crean grupos de pandillas o grandes carteles de narcotráfico, y ahora está siendo manejado por empresas formales, y lo que ha ocurrido en algunos estados, por ejemplo Colorado, es que el estado está recaudando muchos más impuestos y el nivel de criminalidad se ha reducido. Entonces también nosotros creo que debemos mirar a eso. Tenemos que evitar que el dinero de las transacciones ya sean sucios desde el inicio. Tenemos que pensar bien el tema de la legalización de muchas de estas cosas que ahora, por presión especialmente de Estados Unidos, se han considerado ilícitas antes de la marihuana, que ahora ya se está legalizando en Estados Unidos, pero hay otro tipo de drogas que tal vez se debería pensar seriamente. Esta es materia para otro debate importante, como ya han hecho países como Uruguay. Sí. Claro, entonces lo que tenemos que hacer es básicamente evitar que el dinero comience, se haga sucio fácilmente. Y una de esas maneras, por ejemplo, tenemos que acabar los subsidios de la gasolina, tenemos que evitar que las empresas del Estado no tengan balances, tenemos que evitar que gente como el vicepresidente que fue liberado, por ejemplo, se meta a la política no para el bienestar, el bien común, sino para controlar empresas del Estado y cosas por el estilo. Para que reine. Entonces yo creo que nosotros tenemos que, por ejemplo, hacer ese tipo de cuestiones, es legalizar lo que es absurdo, que sea ilegal. Aquí la prostitución es legal. No nos gusta, pero es legal. En Estados Unidos es legal, es un absurdo. Entonces tenemos que evitar hacer todo ilegal, este tipo de cuestiones,
y por ejemplo, así, tenemos que cambiar el sistema. Si no cambiamos el sistema, las personas no van a cambiar, porque usted pone ángeles en un sistema corrupto y al poco tiempo están corrompidas. Así es. Corrompidos. Muchas gracias por aportar a este debate sobre los controles de lavado de activos, del blanqueo de dinero, cuando vivimos en dolarización, ese aporte, y nos comprometemos a seguir hablando de estos temas. Muchas gracias a la doctora María Laura Patiño, al economista Alfredo Vergara y al economista Ramiro Crespo. Muy amables, muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Miguel. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, cerramos la revista de Opinión Democracia y les deseamos un feliz jueves. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Marcinex piensa en ti. Tú eres mi mejor regalo. Hay cosas que mamá quiere, pero no le